Muy buenas tardes y bienvenidos todos a la sala número 3 de Nutrición y Medio Ambiente. Mi nombre es Carlos Collado, soy gerente de producción y nutrición de la empresa San Fernando y el día de hoy en la tarde vamos a tener 3 presentaciones, comenzando con la primera que estará a cargo del doctor Mike Bedford, el doctor Mike Bedford es licenciado en nutrición, fisiología y producción animal por la Universidad de Nottingham, Reino Unido, máster en nutrición avícola y doctor en nutrición y bioquímica avícola de la Universidad de Guelph, Canadá. Tiene un postdoctorado en biología molecular por la Universidad de McGill, en Canadá, y postdoctorado en nutrición avícola por la Universidad de Saskatchewan, en Canadá. El doctor Bedford es director de investigación de la compañía Avevista y previamente fue director de Syngenta Animal Nutrition en investigación de aplicaciones para alimentos. El tema de la presentación del doctor Bedford para el día de hoy es la revisión de los efectos de las enzimas en la digestión y la fermentación de la fibra, implicaciones para el uso comercial. Doctor Mike, bienvenido. Adelante. Buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría agradecer al Congreso de Avicultura para invitarme a dar esta presentación. Es un honor para mí estar con ustedes y espero poder brindarles suficiente información para esta tarde para saber cuáles son los valores y su uso comercial. Mi nombre, como ya mencioné, es Mike Bedford. Trabajo para Avevista y soy el director de investigación. El tema de hoy es una revisión de los efectos de las enzimas en la digestión y la fermentación de la fibra y, como ya se mencionó, implicaciones para el uso comercial. Entonces, para poder empezar un poco con la introducción, hay dos rutas principales en las que las enzimas pueden ayudar a la digestión. La primera vendría a ser el retiro de los antinutrientes que degradan la eficiencia de la digestión. Y acá hay dos puntos importantes. Tenemos la fibra y también tenemos el fitato o el ácido fítico. También tenemos que para ello se tienen que crear nutrientes desde materiales inertes o antinutritivos. Y específicamente lo que voy a dirigirme esta tarde es en los oligosacáridos fermentables de la fibra y también el inositol, que es producido cuando se utilizan grandes cantidades de fitato. Entonces empecemos a hablar un poco de la digestión y qué es lo que sucede cuando hay una buena digestión. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que los nutrientes dietéticos son retirados de manera eficientemente de los hospedadores, y esto quiere decir de que no hay mucho campo dentro de los intestinos gruesos o delgados, y hay una cantidad limitada para ello. Y eso también nos lleva a tener de que no hay muchos daños entéricos, ni tampoco hay enfermedades ante respuestas inflamatorias. Eso quiere decir de que si es que hay baja cantidad de microbios, entonces no se pueden producir esos daños. Pero también, hablando de la digestión como un todo, se puede decir de que hay una inversión mínima de las enzimas, y lo cual tampoco va a producir microbios dentro del tubo digestivo de los animales. Y va a tener mucha más nutrientes dentro de los animales en este caso. Entonces, aquí para graficar un poco lo que ya mencioné, vamos a ver de que el lado izquierdo, vamos a ver de que básicamente tenemos, bueno, eso vendría a ser el duodeno, y vamos a ver de que aquí hay partes bastante activas que funcionan de manera bastante eficiente. Entonces, ¿qué les vamos a encontrar dentro de acá del duodeno? Vamos a encontrar aquí la mayor parte de los nutrientes en comparación con la parte del duodeno o de la parte del ilio. Entonces, si vamos a ver aquí esta parte, vamos a ver de que dentro del duodeno
Vemos aquí el starch que está dentro, está de color amarillo y que entra rápidamente hacia el tubo digestivo. Y mientras que se mueve de esa manera tan rápida, vamos a ver que hay nutrientes que empiezan a desaparecer dentro del tracto. Como resultado, entonces, no hay muchos nutrientes para las bacterias, a pesar de, y tampoco hay densidad para ellos. Como es resultado, entonces, vamos a tener de que también hay grasa y también proteína. Y eso es lo que sucede dentro de una buena digestión. Y lo que no permite de que haya una gran cantidad de bacterias. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tenemos una digestión comprometida? Aquí lo que pasa es de que los nutrientes dietéticos no son retirados eficientemente por el predador, son al contrario, hay poblaciones microbianas no limitadas y que crecen rápidamente. Y como resultado, algunas veces esas bacterias pueden causar enfermedades y lo cual nos lleva a respuestas inflamatorias considerables. Como resultado, entonces, hay una inversión considerable en las enzimas digestivas y también en el tracto digestivo. Entonces, debido a eso, entonces, los animales empiezan a generar una población microbiana más alta y todo eso se posa dentro del sistema digestivo. Al mismo tiempo, entonces el animal no puede absorber todos los nutrientes que se está brindando por el medio que se está alimentando. Entonces, este nuevamente es un gráfico de lo que ya he mencionado y podemos saber, por ejemplo, tenemos acá hay más densidad de los nutrientes, los cuales pasan de una manera, ya se transportan de una manera más desacelerada. Y ahora en un momento vamos a hablar específicamente de qué se trata esa parte. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos aquí? De que los animales ven todos estos miembros bacterianos y la respuesta es de que se tienen que agregar más enzimas, lo cual va a aumentar el costo también de de las enzimas que se tienen que aplicar. Entonces, ¿cómo se puede comprometer esta digestión? Bueno, como ya mencioné, en dos puntos. Bueno, voy a hablar un poco de fibra, del ácido fítico y de las proteínas también, pero más me voy a concentrar en las dos primeras partes. Con dentro de la fibra hay dos tipos de mecanismos, la viscosidad intestinal y también la encapsulación de los nutrientes. Y con el ácido fítico hay tres elementos básicos. Aquí vendría a ser el origen disponible, el pobre de fosfato, de fósforo, y también la combinación de los minerales, lo cual también lleva a una digestión más lenta de las enzimas combinadas y o de los nutrientes. Entonces comenzamos a hablar acerca de la fibra y también de la viscosidad. Bueno, eso más o menos es una ilustración de lo que tenemos, por ejemplo, puede ser trigo, puede ser avena, que básicamente sé que en Sudamérica tienen otro tipo de fibras, pero que también son solubles y usualmente son más grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Luego tenemos, por ejemplo, este dibujo que nos muestra lo siguiente. Nos muestra de que viene aquí la enzima digestiva por aminoácidos y luego se mueve alrededor, se mueve a lo largo de todo el intestino hasta que luego encuentra, por ejemplo, aquí la fibra y trata de quebrarlo. Y encontramos estas dos pequeñas unidades que son absorbidas luego por las células intestinales. Entonces, las enzimas lo que tratan de buscar es el sustrato de estas moléculas. Y todo este punto que podemos, toda esta acción que podemos encontrar es que hay más
fibra soluble y que crea un modo de, una suerte de net, de red, en donde todas las moléculas empiezan a trabajar y generan una digestión mucho más rápida. Entonces aquí las enzimas son capaces de poder cortar estas moléculas de aquí, en moléculas mucho más pequeñas y de manera más rápida también. Y no tienen algún tipo de efecto de viscosidad. Sin embargo, son bastante pegajosas. Entonces, el primer modo de acción vendría a ser este, en donde y eso se puede aplicar y se puede ver dentro del trigo y también en fibras bastante solubles, sobre todo si es que es un proceso de temperaturas altas. Y los compuestos aquí también se encuentran dentro de moléculas, por ejemplo, como el trigo o en avena. Entonces, lo que se trata aquí es de quebrar, de romper esas moléculas. Pero, ¿qué es lo que sucede después? Encontramos una digestión mucho más rápida. Y la razón de una digestión más rápida es debido aquí, por ejemplo, a la digestión de la grasa, en donde uno trata de hacer de mezclar, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una ensalada y tratamos de mezclar el aceite o el vinagre, entonces se crea que la digestión, por ejemplo, pueda absorberse más rápidamente. Y aquí es lo que se trata es de que tener la capacidad de crear esta grasa y reducir la viscosidad. Y lo que se muestra aquí entonces es una solución que está medido en milipascales por segundo. Y tenemos aquí, por ejemplo, que vendría a ser una solución de agua. Y por esa parte tenemos la emulsificación del triglicérido. Entonces, básicamente lo que se puede ver aquí es que si es que aumenta la viscosidad, entonces la habilidad del aceite es que se puede mover o se mueve con una fase de agua y se crea una emulsión que puede llegar hasta 77% en este caso. Entonces, es un gran impacto, una gran manera de poder tener aquí la viscosidad. Aquí, por ejemplo, les muestro esta tabla en donde son los efectos que podemos encontrar de la viscosidad dentro de los aceites, por ejemplo, ¿no? Podemos ver de que pueden ser digeridos. Y en ese estudio, básicamente, que se realizó en el año 95, vemos aquí el aceite de soya sin enzimas, tenemos el aceite de soya con enzimas y también tenemos el sebo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que va a ser un poco más pegajoso aquí el aceite que cuando no tienen enzimas. Y vemos acá, por ejemplo, el peso que puede conseguir el, el pollo, en todo caso, a los 28 días de vida, cómo se desarrolla, cómo gana peso cuando tiene pollo sin enzimas y cómo se le añade también. Vamos a ver que hay una digestión de grasa de 74% y cuando se añade encima 93%, es decir, hay una reducción. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros le añadimos sebo, por ejemplo? Aquí hay un menor rendimiento y es un rendimiento de alrededor de 145 días, y lo cual quiere decir de que está bastante comprometido. Y por otro lado, si que tenemos un sebo con enzimas, entonces también hay un gran aumento. Entonces, esto les muestra que la viscosidad efectiva puede ser reducida cuando se utiliza la enzima, pero va a depender en cuánto y qué tipo de enzima también se ha añadido, ya sea si es que es una grasa soluble o no. Y estos estudios básicamente se realizan para verificar la eficiencia y también ver la absorción de la grasa. Ahora, hablando acerca de la digestión de grasa, pues en realidad son puntos de que también han sido estudiados y que también tienen gran valor. Ahora, cuando utilizamos, por ejemplo, en este caso, la grasa típicamente,
lo que se trata de usar es fijarse de dónde se está, desde dónde se está poseyendo, y a veces es retirado también de la dieta de los animales. Ahora, por ejemplo, básicamente lo que hicimos en ese estudio que lo graficamos aquí, vamos a graficar qué es el efecto del retiro de la grasa, y tenemos aquí, por ejemplo, bajo control, tenemos estudios que se hicieron sin control, o control negativo y control positivo, y luego tenemos también el control negativo más XT, y todo eso fue basado en una matriz para poder ver de que si es que había un 2%, por ejemplo, de grasa de diferencia. Y aquí el control positivo se puede decir de que muchas veces es mayor al control negativo. Y luego se realizó una medición con aminoácidos, en donde vamos a dar cuenta de que casi todos los nutrientes, toda la digestión fue reducida de manera bastante dramática solo cuando se retiró la grasa. Y efectivamente cayó alrededor de un 2% inclusive. Y luego también tenemos, por ejemplo, por el otro lado, las enzimas que se le añadieron a este control negativo. Y aquí es bastante importante poder ver de que este efecto hizo de que la grasa en realidad era simplemente era una cantidad pequeña que se utilizó, y utilizando las pocas cantidades de grasa hace de que la digestión en el intestino sea mucho mejor, y como resultado entonces pueda generar un mejor tránsito de los alimentos y de los nutrientes. Y de esa manera se puede ver de que utilizando este enzima, entonces pudo generar una digestión óptima. Eso sucedió a los 21 días. Sin embargo, este otro gráfico muestra lo que sucedió dentro de los 42 días. Vamos a darnos cuenta de que hay ligeras diferencias. Acá se retiró grasa, acá aumentó, acá también hay una gran reducción. Sin embargo, acá también cubre también el agregado de otras enzimas. Y básicamente lo que se hizo es de que hay controles negativos que tenían cierta relación con un control positivo. Para ello, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Retiraron energía de la dieta, y a veces eso es lo que sucede, de que el control negativo y positivo llega a igualarse cuando se retira esa energía. Y vemos también aquí de que hay algunos efectos positivos al agregar enzimas, lo cual hace de que aumenta la fermentación, y si bien hay algunos efectos negativos, acá no lo vemos bien, y no se ve bien tampoco en el intestino ciego o en el Zika. Y acá el enzima se ve de que tiene sí un efecto bastante significativo. Entonces se puede aplicar efectivamente aminoácidos dentro de esa matriz o los NSPs. Y esos son los puntos alertas que nos mantiene al tanto. Ahora, hablando un poco acerca más de la fibra, vamos a darnos cuenta de que hay ciertas hipótesis de la pared celular. Por ejemplo, este vendría a ser una célula de trigo, y vamos a encontrar de que aquí tenemos aquí almidón también, tenemos cubierta de la misma semilla, y más o menos se ve de ese color. Y al lado izquierdo vemos que esta otra imagen, en donde vemos de que efectivamente hay células intactas y las nutrientes están dentro de ellas. Eso quiere decir de que hay proteínas que no han sido digeridas, y este lado podemos ver de que se ha añadido silanasa, y que efectivamente libera los nutrientes a pesar de que estén encapsulados, y de que hace de que de igual manera sean digeridos por el animal. Entonces, eso sucede en realidad. Sin embargo, el mecanismo en sí no es tan simple como lo podemos ver aquí. Se puede realizar, no se puede realizar, por ejemplo, esos estudios in vitro. Hay algunas relaciones porque
hay ciertos problemas. Por ejemplo, aquí en estas publicaciones que se realizaron en el año 95, el 96 al 2017, nos damos cuenta de que hay ciertos márgenes y hay incluso sobredosis de que exceden hasta las 15 veces más o hasta 50 veces. Entonces, se realizan esos problemas dentro de los estudios emitidos en documentos realizados o en muestras realizadas en 6 horas. Entonces, hay que fijarse bien de que los nutrientes, en este caso, van a ser bien absorbidos si es que se añaden los enzimas incorrectos. Asimismo, también hay nutrientes que tienen que tomarse en cuenta. Ahora, si es que hablamos un poco acerca del fitato, es más o menos cómo se ve una molécula, por ejemplo, y acá vamos a darnos cuenta de que hay 6 fosfatos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y eso de acá del medio vendría a ser el todo. Tenemos entonces un pH gástrico, que vendría a ser el pH del estómago, que tiene 6 de estas moléculas negativas. Y podrían ser más negativas, podría hacerse también de manera neutral. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Sucede de que está completamente cargado, es una molécula completamente cargada. Eso quiere decir de que hay nutrientes, por ejemplo, cargados que de manera positiva, y más o menos se podría decir así, ¿no? Calcio, zinc, sodio, cadmio, magnesio incluso. Y tenemos aquí el ácido, por ejemplo, que está en carga negativa, que tiene que atraer todos esos nutrientes que se encuentran en la carga contraria. Entonces, lo que se trata es de que poder disgregar este material o este pedazo de molécula. Y no tan solo son iones, por ejemplo, ¿no? Lo que se puede obtener. Ese es, por ejemplo, lo que hicimos aquí en el 2012, este estudio, en donde tomamos esta ilustración y básicamente aquí está, por ejemplo, la caseína y son las proteínas que pueden ser disueltas en un pH 2. ¿Y qué es lo que se hizo entonces? Se le añadió esa proteína a un fitato. Entonces, al hacer eso, conseguimos una proteína soluble mucho más baja para la digestión. Y luego se añadió también la fitasa, y eso también hizo de que haya una diferencia, en donde se va disgregando más la proteína. Y algo que fue bastante importante era que, por ejemplo, aquí había más extractibilidad en el maíz, por ejemplo, o en el caso de la cebada, y ahí hay más aceptación de la fitasa. Y eso es algo que es bueno, que es un estudio que ya se ha presentado, ha sido publicado, pero el elemento clave aquí es que la razón que la razón aquí de la fitasa es de que algunas veces puede presentar algunos problemas dentro de la digestión. Entonces, todo eso se traduce en esta imagen un poco rudimentaria, en donde vemos que aquí está una proteína, ese es el estómago, por ejemplo, del pollo, y vamos a ver de que la proteína aquí es una proteína soluble. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa proteína no es digerida? ¿Cómo hace para que pueda pasar por el tracto intestinal? Hay algunos mecanismos entonces en donde lo que hace el intestino es que se queda ahí, y qué es lo que sucede en el estómago. Entonces empiezan a presentarse ácidos clorhídricos, mucinos también, mucinas, y todo ello luego viene a ser una fuente significante para que lo cual puede tener problemas en la solubilidad de las proteínas. Sin embargo, también aumenta las mucinas dentro de las proteínas, y hay algunos aminoácidos particulares que hacen que esto aumente. Y nos vamos a dar cuenta de que este es un hecho de la fitasa, de la presencia de la fitasa. Otro de los puntos aquí también es de que
a veces, si es que vemos este ácido clorhídrico que está afuera, que está dentro del estómago, vamos a dar cuenta de que produce más bicarbonato de sodio. Y vamos a ver pérdida también de sodio en la dieta. Y también esto se va a presentar más, esta opción también se tiene que presentar dentro de la matriz. Y tomando en toda cuenta todos esos aminoácidos, tenemos aquí el fitato, que es más de un B6. ¿Y qué es un IP6? Bueno, es fosfatos, 6 fosfatos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ataca la molécula, se divide o libera un fosfato y produce entonces un IP5. Es por eso de que así pasa de ser IP6 a IP5, luego de que obtiene el ácido. ¿Qué es lo que pasa con la fitasa aquí? Empieza a dividirse y produce un IP4. Y también se libera otro fosfato. De esa manera, entonces se vuelve a liberar y empiezan así a convertirse hasta IP2, IP1. Y de manera bastante interesante aquí vamos a ver de que se va liberando más fosfato dentro del intestino. Y una de las ventajas aquí es de que se crean nutrientes que son posteriormente bien absorbidos. Entonces, si vemos quizás aquí un poco más acerca de valores, vamos a dar cuenta de que viene desde 0.24 hasta un 0.04, 0.08, 0.12, etc. Entonces, cuando decimos de que tenemos un IP6, eso quiere decir de que vamos a, a hacer la medición de IP6 a IP5, cuál es la velocidad para que se pueda disgregar. Y en realidad no hay que medir la rapidez en la que se convierte de IP6 a IP5, porque esta velocidad que se encuentra aquí, por ejemplo, cuando pase a ser de IP5 a IP4, empieza a desacelerarse y se desacelera más rápidamente. Se desacelera de manera menos rápida hasta llegar a un IP1. Entonces lo que hay que medir es la manera en cómo se va a ir resquebrajando esta molécula, tanto del IP6 hasta el IP4. Y algunas enzimas son bastante rápidas para poder llegar de un IP5 a un IP4 y mantienen incluso el mismo nivel de velocidad desde la IP6. Entonces, no hay que confiarse solamente en de aquellas enzimas que ofrecen una fracturación de IP6 a IP5 de manera más rápida. Entonces, aquí nos damos cuenta de que la hidrólisis no es suficiente dentro de la IP6 y se han realizado estudios, por ejemplo, en donde tenemos aquí el IP6, en donde tenemos aquí que ha pasado desde IP6 a 3.1 en una molécula con pH de 5 a 6. Incluso acá en el zinc encontramos de 4.9 en el IP6 y de 3 en IP3. Aún así hay 3 moléculas de zinc. Lo mismo vemos aquí en el cadmio, que hay esta habilidad utilizando el inositol. Algo que también es bastante interesante es de que hay grandes unidades que van aumentando, y ese es un trabajo que en realidad se hicieron hace un par de años, en donde se hicieron mediciones sobre la hidrólisis en porcentaje de la IP6 y también cómo se pudieron llegar a 3000 FTU por kilos. Y eso fue utilizando el IP6, pero el IP6 va un aumento, sobre todo en los pollos de menor edad. Y eso es cuando se utiliza el fitato. Y mientras más se aumenta la dosis de fitato,
Eso no quiere decir de que se llega a una consistencia en sí, si es que se aumentan más las dosis, pero lo que sí es de que se trata de tener una manera estable del fitato. Entonces, la dosis del fitato que es más alto puede generar más hidrólisis. Y se puede medir eso eso se midieron en 3.000 unidades, por ejemplo, que tenían unas barras proporcionales de 1.0, básicamente en los aminoácidos esenciales. Y que eso se encontró dentro de los primeros 5 días. Y incluso pudieron responder de manera más rápida y de manera más efectiva. Y aquí, por ejemplo, hay otros aminoácidos en donde tienen otro efecto. Y de manera también más responsiva, lo cual lleva o crea el uso o el desempeño de esas dosis. Entonces, por eso es tan importante realizar matrices, porque eso nos van a ayudar a predecir si es que la proporción costo y efecto. Si tenemos, por ejemplo, una liberación de acá de fitasa, vamos a ver de que las unidades también de las fibras, cuál es el porcentaje al que llegan ellos. Y si se puede predecir eso, entonces se puede hacer una buena fórmula de proporción costo-beneficio. Y si bien hay algunas ecuaciones que son un poco complejas, lo que se trata de realizar es de poder tener una relación a los productos que se puedan adquirir y tener una curva más lineal en todo caso. Se pueden acá quizás haber un aumento de que, por ejemplo, vemos de que hay un nivel bastante alto, y en segundo lugar vamos a ver de que hay otro alcance del uso del FITAS. Entonces, eso es lo que para mí es bastante interesante. Entonces, para hablar un poco acerca del valor del usuario comercial, que es lo que nos interesa también, es de que básicamente aquí lo que se trata es de que la fibra va a degradar las enzimas, lo cual aumenta la digestibilidad de todos los nutrientes, y se utilizan, por lo tanto, matrices que puedan hacer las mediciones del calcio, del zinc y otros, y también la neutralización de los ácidos, y de esa manera poder saber la energía que contiene cada uno de esos nutrientes. Y todo eso se realizan las mediciones con las matrices que hemos presentado. Y como punto final, por ejemplo, si es que a veces hay algunas fallas en algunos nutrientes que son críticos y que pueden llevar a tener pérdidas, entonces aquí, si es que tenemos bastante calcio, por ejemplo, eso puede tener un efecto negativo en la salud del animal. Y si es que tratamos de ahorrar mucha más energía, eso nos puede llevar también a de que haya una baja de grasa en las dietas. Entonces, como segunda parte, lo que se tiene que buscar es la creación de nutrientes. Y básicamente eso tiene que ver con las NPS, que son las polisacáridos en almidón. Y cuando utilizamos las NPS aquí, ataca las fibras, básicamente las solubles, y lo cual puede llegar a disolver los nutrientes o las proteínas, lo cual es una ventaja, ya que puede entonces ser absorbida más por el animal que por la bacteria. Y también lo que tenemos son otros tipos de los NSPs que pueden ser usados aquí, son los oligosacáridos, que pueden ser de 2 a 6, por ejemplo, y que son fermentados por la bacteria dentro del intestino.
Y hablando acerca un poco de la fitasa, siempre se ha dicho de que una sobredosis produce bastante inositol. ¿Y qué es el inositol? Aquí es un nutriente bastante importante, bastante valioso y que nos lleva a tener un sustrato de fermentación más eficiente. Básicamente, eso se puede presentar en algunos casos. Y aquí cuando se utiliza altos usos de inositol, a veces nos lleva a que el intestino esté más expuesto a obtener incluso bacterias. Y básicamente este punto es bastante importante porque se puede realizar un uso limitado. Entonces, hablando acerca de la dieta de antibióticos o una dieta libre de antibióticos, vamos a dar cuenta de que se trata de tener un control de la fermentación y este punto es bastante crítico y ver de qué manera se realiza, porque lo que buscamos aquí es que, por ejemplo, de que encontramos muchas veces fermentación que es benéfica dentro del almidón y lo cual nos empieza a producir antiácidos y también otros tipos de otros tipos de hidratos, por ejemplo, de carbono, y también eso puede empezar a podrir la proteína en sí, lo cual es una manera bastante detrimental de poder ver todo, de poder tener un organismo así. Otro de los puntos también es que si que vamos a ver es de que quizás tenemos organismos que pueden fermentar una proteína en lugar de fermentar el hidrato de carbono. Y aquí el punto bastante importante es de que efectivamente el organismo puede fermentar. Así que si que hacemos un balance del hidrato de carbono con las proteínas, entonces vamos a ver de que la digestión va a ser más equilibrada para el lado de la fermentación. Y también se va a tener una mejor digestión, lo cual nos lleva a tener una mejor calidad de los nutrientes, una mejor calidad también de la fitasa y las proteínas dentro de la dieta también van a tener una mejor digestión para el animal en sí. También se tiene que considerar de que la aceleración de la producción aquí del hidrato de carbono, sobre todo va a atacar a los polisacáridos más grandes. Y aquí, por ejemplo, los polisacáridos más grandes y los oligos se van a estar dentro de las fibras y va a crear también cierta fermentación dentro del sustrato. Entonces, ¿qué qué tanta fibra soluble se puede producir entonces con las NSPs? Pues vamos a ver, por ejemplo, aquí dos muestras con distintos granos. Tenemos aquí trigo y tenemos maíz. Y tenemos acá el porcentaje de liberación de SIL. Vamos a dar cuenta de que dentro de la digestión, por ejemplo, se encuentra aquí en blanco, que vendría a ser una digestión controlada y que en realidad es un poco soluble. Y se encuentra dentro también del periodo de incubación del animal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si que se le añade la silanasa, empiezan a aumentar los porcentajes aquí. Esto es, por ejemplo, dentro del grano entero, esto dentro del trigo leurona y este es dentro del salvado. Y vamos a dar cuenta de que aún así se encuentran algunos efectos negativos. Si vamos, por ejemplo, al lado del maíz, vamos a dar cuenta que acá también tenemos
porcentajes de dieta controlada, algunos donde se le añadieron la silanasa. Y, por ejemplo, si vemos a esta escala de 15, vamos a dar cuenta que la silanasa fue liberada y que en comparación a cuando se realizó con el otro gramo, vamos a ver de que la liberación aquí fue más soluble, pero no de la misma manera en cómo se presentó dentro del trigo. Eso quiere decir de que vendría a ser más difícil para poder ser digerido por el animal. Entonces, aquí si hablamos de los sacáridos, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que hay otras diferencias. Y si es que vamos aquí, por ejemplo, para el lado del trigo, vamos a darnos cuenta de que nuevamente está aquí el grano entero en blanco, acá está con el aumento del NSP1 y hay un ligero aumento dentro de la solubilidad del oligosacárido, de 5 a 6 prácticamente. Entonces, esta longitud o esa distancia que hay es de que los nutrientes pueden ser digeridos de manera más fácil. Ahora, si escribimos los aleuronas, por ejemplo, aquí en este caso, y lo mismo que sucede contra el salvado, vamos a darnos cuenta que los sacáridos aquí han sido sustraídos en un porcentaje mayor. Y si vamos a ver dentro del maíz o del arroz, vamos a dar cuenta de que no hay mucha producción de oligosacáridos. Y en realidad no vamos a entrar mucho a otros campos más complicados, pero vamos a darnos cuenta de que sí se pueden estimular la digestión utilizando las enzimas adecuadas. Y luego vamos a ver también cuáles son los desempeños que van a causar ellos dentro de la digestión. Entonces, de esa manera, podemos ver de que los oligos solamente por sí mismos pueden mejorar el desempeño o el performance dentro de este proceso. Encontramos, por ejemplo, aquí los ASOS de 0.3 y también los AXOS de 5.0 gramos por kilos dentro de un periodo de 0 a 21 días. Y vamos a dar cuenta de que hay una respuesta bastante positiva. Y hay, por ejemplo, se pueden variar esos gramos de 2.5 a 5 por kilo. Ahora, si es que no vemos ningún tipo de efecto, aquí, por ejemplo, se ha utilizado la misma silanasa en los saxos, en vitro también, y se colocó dentro de la dieta. Y aquí la enzima tuvo la misma respuesta y también el desempeño con los axos que se utilizaron en, en un cultivo in vitro. Y si vamos aquí para la parte del grano que se utilizó, que fue el maíz, vamos a darnos cuenta de que una dieta basada solamente en maíz y utilizando esa enzima hay una reducción. Y hay que recordar que estamos hablando aquí de los sacáridos. Y se utilizaron esos axos en distintas cantidades, en distintas fibras. Ahora, ¿cuál es el efecto de los oligos aquí? Vamos a dar cuenta de que cómo es la aceleración de la fibra dentro de la digestión, en donde se va a estimular los microbiotas para atacar la fibra. Vamos a dar cuenta entonces de que la efectividad aquí se presenta dentro de 25 días al colocar axos. Y eso se puede medir con un total de digestibilidad, de porcentaje de digestibilidad, en donde hay una dieta controlada aquí. Y vamos a ver aquí cómo va aumentando de 0 a 10 con el uso de los axos.
y lo cual, utilizando más saxo, se puede llegar hasta un punto de 25. Al igual que también esa parte controlada, y de esa manera se puede estimular a las aves a que puedan utilizar ese tipo de enzimas para poder absorber más proteínas. Ahora se puede hacer lo mismo quizás con las NPS, los cuales trabajan mejores con los sustratos. Aquí vamos a dar cuenta que esa es una dieta combinada de 0%, por ejemplo, o 5% de grano entero. Y acá hay un índice de conversión de alimentación. Y esto prácticamente se presenta y ha sido sustituida a veces con el NSPS. Asimismo, vemos de que hay un crecimiento, por ejemplo, aquí en las enzimas cuando no hay una silanasa y cuando hay una silanasa. Aquí la parte importante que hay que tomar en cuenta es el manejo que se tiene que, el manejo de la silanasa, que puede liberar los sacáridos del grano entero. Y esa es una manera de poder trabajar y tener mejores porcentajes de la enzima. Y lo mismo se mantiene el 10%, por ejemplo, en ese caso. Y se ha repetido todo este proceso, toda esta muestra en 35 días. Y se pueden dar cuenta de que hay efectos mayores. Entonces, ¿cuál es el valor que tienen las NFS? Básicamente, pues que la alimentación con oligosacáridos también puede ser una prima de la microbiota para producir sus propios silanasas o celulasas. También eso ayuda a que sea una digestión más soluble. Y hay que tomar cuenta de que aquí los oligosacáridos, que los NSPS no solamente son generados del maíz. También hablando acerca de las fibras solubles, vamos a dar cuenta de que brinda una fermentación cuantitativa de sustrato para que la microbiota pueda fermentarse, lo cual nos lleva a tener también una mejor proteína. Así que si se combinan estos dos puntos, una fibra soluble y los oligosacáridos, vamos a tener una mejor enzima. Bueno, con eso entonces termino mi presentación. Espero de que puedan entrar un poco más dentro de este mundo de la fermentación, la combinación de los oligosacáridos con la fibra correcta, y eso lleva a tener una fermentación que va a ser beneficiosa para la alimentación, para la nutrición de los animales. Hay que utilizar las matrices, como he mencionado anteriormente, y así tener buenos resultados. Bueno, para poder terminar, entonces, si es que tienen algún tipo de preguntas, estoy abierto a poder responderlas, y nuevamente agradezco al Congreso para poder brindar esa ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Los invito por favor a hacer las preguntas. Doctor Mike, tenemos una pregunta que nos hacen, que es ¿cuán cuantificable es el efecto negativo del exceso de calcio con las fitasas en aves de puesta y cómo compensarlo?
Hello. Can I have a translation of that? Was that the effect Hola. of having a negative effect in calcium, high calcium diets? Doctor, ¿se llegó a copiar la pregunta? Hello, can you hear me? ¿Podría repetir la pregunta? Yes, doctor. ¿Me escucha? The question was, La sorry? pregunta era entonces, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta dice, ¿cuán cuantificable es el efecto negativo del exceso de calcio con las fitasas en aves de puesta y cómo compensarlo? How do I explain the negative effect of the calcium? ¿Cómo se puede explicar el efecto negativo del calcio, de la fitasa y cómo compensarlo? Ok. Bueno, a ver, espero de que puedan entender lo que voy a explicar. Aquí el tema es de que cuando la dieta, hay mucho calcio dentro de la dieta, hay dos efectos negativos, los cuales están involucrados con el fitasa. Y si es que no se toma la matriz de la fitasa, lo que sucede es que cuando se añade la enzima y eso va a liberar el calcio, ese calcio va a aumentar el calcio de manera dramática y en muchos casos esto puede ser un efecto negativo. Y si, por ejemplo, estamos en una situación en donde hay mucha cantidad de calcio y utilizamos una fitasa, pero no tomamos la matriz del calcio, entonces va a haber una degradación en el desempeño. Entonces siempre recomendamos utilizar unas matrices del calcio y de hecho les recomendaría verificar las matrices de calcio de manera regular para no llegar, por ejemplo, al 0.9%, por ejemplo. Y también lo que se tiene que verificar es, por ejemplo, tener a 1.5% de calcio. Y eso podría llevar a un problema mucho más grande cuando se va a tomar el calcio del fosfato. Entonces, con mucho calcio se va a liberar más fósforo y para ello, entonces, hay que utilizar la fitasa. Entonces, siempre hay que considerar las matrices del calcio y verificar 2 veces incluso el nivel de calcio que tengan proteínas. Gracias, doctor. Tenemos varias preguntas sobre lo que es, por ejemplo, una de ellas sobre de superdosis, y una de las preguntas es, ¿cuál es la definición de hiperdosis de fitasa y cuáles son sus beneficios? So what is the definition of superdosing? ¿Cuál es la definición de hiperdosis? ¿Y cuáles son sus beneficios? So if I understand you correctly, bueno, si es que entiendo correctamente, ¿cuál es la definición de hiperdosis y cómo se puede alcanzar a ello, cierto? Bueno, si es que se considera esa imagen que mostré del IP6 al IP5-4 del tigro, nos vamos a dar cuenta de que hay bastante fitasa,
que pueden llegar a ser hasta 50% del IPC. Y se va a necesitar más fitasas. Pero cuando se mueve, por ejemplo, de una superdosis, lo clasificamos entonces llegar hasta un 80%, lo cual nos lleva a una hidrólisis. Eso quiere decir de que el IP6 puede ser convertido con inositol y puede moverse a otro porcentaje que no sea tan alto, por ejemplo, no llegar a un 80%, lo cual va a hacer que sea más disponible. Eso aún así deja de que hay unos PS, unas Ps en el aire que puedan luego llevar a tener IP3 o 4, en donde va a haber más niveles, o es decir, una hiperdosis, que puedan utilizarse, lo cual no va a crear más inositol, porque puede llegar a ser un 20 o 30%, donde va a seguir liberando fósforo aquí, pero sí se puede llegar, por ejemplo, a porcentajes de 93%. Pero aquí lo más importante es de que del IP4 o IP3 que se pueda tener y el desempeño de ellos mismos. Entonces, es que aún así hay montos pequeños de zinc, por ejemplo, vamos a dar cuenta de que esa proteína todavía puede ser digerida. Y se tiene, por ejemplo, hasta 3.000 unidades, ¿no? Y es como había presentado yo aquí en la ponencia, de que se pueden llegar a tener hasta 3.000 unidades en un porcentaje de 3 a 5%. Entonces, la hiperdosis tiene, por ejemplo, unidades de 3.000. Y la definición es en sí, es de que el 90% de inositol. Muchas gracias, doctor Mike. Bueno, sé que es un tema apasionante en el tema de nutrición, todo lo referido al tema de enzimas y los PNAs, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y no me queda más decirle y agradecerle al doctor Mike Bedford por su presentación el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Thank you.